Bienvenidos y bienvenidas a Tribunales Informa, una serie de cápsulas en formato de video podcast en la que hablaremos de temas relacionados al derecho que a ti te pueden interesar. Yo soy Coral Aponte y seré tu anfitriona. Justo antes de la pandemia grabamos la primera serie de Tribunales Informa sobre la violencia doméstica. Si no la has visto, te invito a buscarla en nuestro portal o en nuestro canal de YouTube de la Rama Judicial. Pero hoy iniciamos una segunda serie de 4 episodios, esta vez como parte de la campaña de 16 días de activismo en contra de la violencia de género en Puerto Rico. En estos episodios hablaremos sobre lo que es la violencia de género y discutiremos 3 de sus manifestaciones: la violencia en el noviazgo entre parejas adolescentes, la violencia sexual y la trata humana. Para este primer episodio contaremos con la participación de Larry Alicia Rodríguez, director del Programa de Ayuda a Víctimas de Abuso Sexual y sus familias de la Universidad Albizu y expresidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. También nos acompaña la licenciada Carmen Sanfeliz Ramos, de la Directoría de Programas Judiciales de la Rama Judicial. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar aquí comenzando, ¿verdad? Los temas a través de Tribunales Informa relacionados con la campaña de 16 días de activismo. Gracias a ambos. Queremos comenzar definiendo lo que es la violencia de género, pero como es un concepto compuesto, vamos a atenderlo mejor por partes. Comencemos a hablar un poquito sobre lo que es la violencia. Larry, ¿nos puedes hablar un poco sobre esto? ¿Qué es la violencia? Sí, pues mire, a mí me gusta mucho una definición que da una trabajadora social que se llama Dorothy Van Soes en el libro The Structural Crisis of Violence o The Global Crisis of Violence, y ella establece que la violencia es definida como cualquier situación o acto que lacere la salud y el bienestar de otros, incluyendo lo que son ataques directos a la integridad física, a la integridad psicológica y también acciones destructivas que no necesariamente involucran una relación directa entre la víctima y la institución de la persona que es responsable del daño. Así que esta definición enfatiza que la violencia tiene consecuencias en las víctimas de cualquier tipo de violencia, que no todos los tipos de violencia son iguales, que hay violencias que son estructurales, como lo es la pobreza, el racismo, el heterosexismo, el edadismo, el habilismo, el patriarcado como una estructura de violencia. Está la violencia institucional, que es cuando esa violencia que está en las estructuras sociales se traslada a tratos indiferenciados o tratos diferentes, discriminatorios en las instituciones sociales, y finalmente esa violencia se reproduce y impacta las microrelaciones en la casa, en el vecindario, a través del maltrato a niños, por el edadismo, ¿verdad? Y por el adultismo, a través del maltrato a las mujeres, por el patriarcado y por su enfermedad sistémica que es el machismo. Así que la violencia se va moviendo desde arriba, desde la estructura social, va impactando las instituciones y después impacta las microrelaciones. Y entonces ahí en ese momento es que vemos la violencia en su parte más evidente, como puede ser golpes, insultos y otro tipo de atropello. Pero estamos conscientes que va mucho más allá que eso, así que eso es importante que lo tengamos en mente. Y ahora, como una parte de la definición, y ahora veamos esta otra parte, que es el género y cómo se distingue del sexo. Bien, pues mire, el sexo es hombre o mujer, el sexo es biológico, es lo que tú naces, cuando tú naces eres hombre o eres mujer. Ahora bien, todas las tareas sociales que se te asignan en función de tu sexo y toda la carga cultural que se le asigna a los sexos por ser hombre o por ser mujer, ahí entonces entramos a hablar del territorio del género, que son las imposiciones culturales en cuestión de reglas, de expectativas, de mandatos que se le dan a los hombres versus a las mujeres. Y voy a usar un ejemplo que para tipificar estas cosas que estamos hablando. Las mujeres, biológicamente, son las que tienen hijos. Las que paren o traen hijos al mundo, biológicamente, eso es de la mujer. Pero que la crianza le corresponda a la mujer es un asunto de género. Y ahí vemos la diferencia entre algo que es del sexo biológico y algo que es una imposición cultural. Esta ecuación de mujer es igual a madre y madre es igual a criar, es una imposición cultural a través del género. Así que ahí vamos a ver un poco la diferencia.
Ahí lo estamos viendo. Y cuando entonces unimos estos dos conceptos y vemos la violencia con todo lo que hemos hablado que implica y el género, llegamos a la violencia de género. ¿Y qué es la violencia de género? ¿Cuáles Pues, pueden ser algunas de esas manifestaciones? pues mira, la violencia de género es la violencia que se da contra las mujeres por ser mujeres, porque son mujeres, porque la sociedad considera que está validada esa agresión hacia las mujeres y que hay unas posiciones de poder. Mira, la opresión, porque la violencia tiene opresión. La opresión es una combinación de prejuicio más poder. Una persona que tiene prejuicios, que está basado en estereotipos, información falsa, distorsiones históricas, esa persona que tiene esa información negativa, si tiene poder validado por la sociedad, pues entonces agrede a las personas, y una de las 5 fases de la opresión es la violencia. El solo hecho de pertenecer a un grupo opresivo, y esto tú lo vas a ver en la dinámica y en el binario hombre-mujer. Hombre está en la posición de poder, mujer está en la posición de subordinación. Y entonces el que está en la posición de poder, basado en sus prejuicios, basado en sus estereotipos, usa al grupo oprimido, en este caso las mujeres, para agredirlas. Y a eso le llamamos violencia de género. Quiere decir que cuando una persona actúa pensando que es superior a la otra porque su género lo hace superior y porque esa otra persona no está actuando conforme debe actuar una mujer y comete actos, ¿verdad?, en contra de esa mujer, psicológico, violento ya de forma, ¿verdad?, agresiva u otros daños, ahí es donde hablamos de la violencia de género. Claro, ¿Y qué? Ajá. hay patrones que son directos y hay violencias indirectas, porque están las microagresiones. Cuando la invalido, cuando la interrumpo, cuando trato de explicarle cosas que ella no necesita explicación, porque yo soy hombre y desde mi posición de hombre lo que yo pienso es lo que se valida como la autoridad, como el oráculo de la verdad. Así que está la violencia que se da con golpes, está la violencia que se da de forma emocional, a través de menosprecios, las microagresiones o los micromachismos, como le llaman muchas personas, son parte de ese tipo de violencia. Y está entonces la agresión sexual, la privación económica, está el terrorismo emocional, que hombres manifiestan toda una serie de amenazas y de estructura en el cual la mujer se siente en todo momento vigilada, en todo momento piensa que puede ser agredida por cualquier cosa. ¿Sabes? Que en muchas ocasiones la violencia no se da inclusive porque la mujer hizo algo que está fuera del espectro de la mujer, sino que se da porque sí, porque el agresor simplemente usa cualquier excusa para agredir y para lastimar a esa persona. ¿Y qué podemos hacer para prevenir y reducir este tipo de violencia? Ya vimos que es un asunto bien complejo porque tiene que ver con lo que nos enseñan. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues mira, una de las propuestas que históricamente se ha trabajado es la propuesta de asumir la perspectiva de género en todas las políticas sociales y en todas las instituciones. Y es pensar cómo los procedimientos que nosotras y nosotros tenemos en los diferentes escenarios impactan la vida de las mujeres, porque son mujeres. Y aquí en los tribunales, para finales de la década del 90, hizo una investigación muy completa sobre el discrimen de género en la rama judicial. Y sabe que esa investigación arrojó unas cosas que la rama judicial elaboró un plan de trabajo para irlas abordando durante el transcurso del tiempo. O sea, que esa acción que toma la rama judicial a finales de la década del 90, durante la década del 90, es una acción de perspectiva de género. Es analizar cómo los procedimientos judiciales, todo lo que ocurre en los tribunales, desde que los casos entran hasta que los casos terminan, a nivel de la empleomanía, a nivel de las personas que van a recibir servicios en los tribunales, impacta de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Así que la perspectiva de género es una de las acciones más importantes para abordar esto. Un ejemplo de cómo la perspectiva de género funciona en otros países. En México, hace unos años atrás, aumentó de manera dramática el cáncer de mama. Y la gente no sabía, ¿verdad? ¿Por qué? Comparado con otros países, había tanta incidencia de cáncer de mama que cuando se descubría estaba ya en etapas avanzadas donde era muy difícil salvar la vida de la mujer. Pues entonces, ¿qué ocurre? Se dio cuenta que las mujeres tenían mucha vergüenza, producto de todos los estereotipos de género, a ir al médico y que un médico que no era su esposo le palpara el área de los senos. Pues mire, se desarrolló toda una campaña basada en esas percepciones de la mujer, en todos los constructos sociales que rodeaban eso, y el resultado fue
que en un periodo de 5 años la incidencia de muerte por cáncer de seno se disminuyó a casi el 75%. Entonces, esa es la importancia de la perspectiva de género. Cuando las políticas sociales, cuando los programas, cuando las acciones del Estado, cuando la educación promueve que haya esa diferenciación entre hombres y mujeres, entonces las acciones estatales van a seguir reproduciendo esas mismas acciones. O sea que el primer paso para combatir esa violencia es asumir la perspectiva de género. Mucha gente dice que la perspectiva de género es ideológica. Pues sí lo es. ¿Pero qué no es ideológico? Todo se basa en una ideología, en la ideología de que las mujeres y los hombres necesitan y son personas que requieren equidad, no igualdad, equidad. Porque la igualdad y la equidad no es lo mismo. Yo puedo, si yo pongo a 2 personas y les doy un banquito para que observen un concierto porque están en la parte de atrás, pero uno es más alto que otro y el banquito es igual, pues el más alto va a tener ventaja sobre el más pequeño. Pero cuando yo le pongo un banquito al más pequeño para que esté al mismo nivel del más grande, yo estoy entonces asumiendo la equidad, que es que las personas puedan tener acceso a los servicios, a las políticas sociales, a los programas de una forma equitativa. Así que eso es un primer paso. Un segundo paso es realmente asumir y fortalecer toda la rama de servicios que se le brinda a las mujeres, desde los albergues, desde los mismos tribunales. En este caso, los tribunales han desarrollado las salas especializadas de violencia doméstica como un paso de avanzada para atender estas situaciones. O sea, que hay montones de acciones sobre esto. Currículos en las escuelas, el manejo adecuado de que las participantes víctimas de violencia de género puedan ser escuchadas en los procesos, un fortalecimiento de la Procuraduría de las Mujeres en Puerto Rico para que realmente se pueda fiscalizar lo que se está haciendo o lo que se está dejando de hacer con relación a los derechos de las mujeres y, por supuesto, una revisitación de toda la normativa que tiene que ver con la atención de la violencia de género, priorizando en asuntos de prevención y seguridad. A veces sabemos que las órdenes de protección no son suficientes. Y hemos visto casos que mujeres con órdenes de protección, esas órdenes de protección han sido violadas y en muchas ocasiones se les ha hecho daño a ellas y se les ha hecho daño a los hijos. Así que todas estas acciones son necesarias en estos contextos para poder erradicar la violencia de género. Pero la fundamental es la perspectiva de género. Porque sí, cuando se asume la perspectiva de género, entonces todo funciona en ese estado crítico de ver esto que yo estoy haciendo aquí, cómo afecta a los hombres, cómo afecta a las mujeres, cómo crea desigualdades, cómo crea privilegios, cómo excluye servicios, cómo invisibiliza ciertos grupos. Y por eso es importante la perspectiva, porque implica eso, la visión crítica. La perspectiva de género es la visión crítica que yo tengo de cómo algo impacta a ciertos grupos de determinadas formas. Es ponernos esos espejuelos y mirar todas nuestras acciones y preguntarnos, con esta acción, ¿estoy privilegiando al hombre? ¿Estoy haciéndole, verdad, un daño o creando una situación que victimiza aún más a la mujer? Y de esa forma tomar acciones para arreglarlo o para establecer nuevos procesos, para repensarlo todo. Muchas gracias a Lari por la invitación que nos hace a ponernos estas gafas. Ahora quiero hablar con Carmen Sanfeliz. Carmen Sanfeliz es la directora de la Directoría de Programas Judiciales de la rama judicial y como tal en esa oficina se miran todos los procesos de la rama judicial precisamente con la perspectiva de género y con la mirada de cuál es la persona, ¿verdad?, que está en una posición de vulnerabilidad y qué podemos hacer para ponerla en una posición de equidad. Así que, Carmen, me gustaría saber cuál es la política pública de la rama judicial en cuanto a la violencia de género y cuáles programas tenemos que buscan trabajar con esta situación. Estás en silencio. Saludos, Coral. Hola, gracias por esta oportunidad, ¿verdad?, de poder dirigirme acá a la comunidad. Pues sí, retomando un poco donde Lari lo dejó, la rama judicial desde hace ya muchos años, varios años, ¿verdad?, se viene autoevaluando y mirándose a sí misma como institución, ¿verdad?, para hacer precisamente esa autoevaluación con una mirada de género de cómo nosotros, el Poder Judicial, tenemos
de verdad llevamos a cabo actuaciones tanto para favorecer la igualdad y la equidad de género o también para mirarnos y ser críticos y ver qué se puede mejorar, qué debemos cambiar para erradicar alguna situación, ¿verdad?, que pueda promover algún tipo de discrimen por razón de género. Así que la rama judicial, ¿verdad?, tiene una larga experiencia, una trayectoria en este sentido. Larry mencionó el famoso estudio de discrimen por razón de género que se publicó en el año 1995, donde es como esta mapa, ¿verdad?, o nos traza el camino, la ruta que debe seguir la rama judicial para lograr, ¿verdad?, eliminar distintas manifestaciones de discriminación por razón de género. Por ejemplo, de ese informe, de esas recomendaciones, esos hallazgos, de ahí nacen en gran medida las salas que Larry mencionó, las salas especializadas en casos de violencia doméstica, que es uno de los proyectos más emblemáticos de la rama judicial para atender una de las manifestaciones, ¿verdad?, de la violencia de género. También de ahí han surgido otros programas, otros proyectos que han ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo. Por ejemplo, y quiero destacar que la rama tiene un programa en sí mismo formal, ¿verdad?, que se titula Programa de Igualdad y Equidad de Género, porque ese programa, en términos generales, ¿verdad?, lo que nos llama es y nos convoca y ¿verdad?, nos traza el camino a seguir en cuanto a que debemos tener una mirada en todos los ámbitos del quehacer judicial, tener esa mirada, esos espejuelos que tú mencionaste, ¿verdad?, que nos debemos colocar para mirar la rama judicial como patrono, ¿verdad?, mirar nuestras prácticas para nuestros empleados, empleadas, los jueces y las juezas, por ejemplo, en el informe de discriminación de género que les mencioné, hace muchos años salió, por ejemplo, que a las juezas, por ser mujeres y por esa idea de verdad de lo que es ser mujer, lo que es femenino, eran asignadas a salas de relaciones de familia, mientras que los hombres, por el hecho, ¿verdad?, de ser de toda esa idea que tenemos de cómo es un hombre, cuáles son sus características, eran asignadas a salas penales, criminales. Así que un poco toda esa mirada es importante porque tiene repercusiones concretas, ¿verdad?, en la vida de todos y todas nosotras, tanto a nivel, como mencionaba, de empleados, empleadas, patronos, pero también de las personas que acceden a los tribunales a buscar algún tipo de remedio. Y, por ejemplo, uno de los asuntos que debe atender, por ejemplo, un proyecto de salas especializadas en violencia doméstica, que va unido no solamente a un espacio físico en los tribunales, ¿verdad?, donde tenemos en ese espacio, ¿verdad?, además de estar el juez y la jueza, hay todo un personal que está disponible ahí para ofrecer unos servicios a agentes de la policía, trabajadores sociales, intercesoras legales, o todo un personal que viene a atender situaciones que experimentan. Históricamente las víctimas de violencia doméstica son en su gran mayoría mujeres, ¿verdad?, por todas las razones que Larry mencionó. Así que, pero para tener esa situación de violencia doméstica no solamente es necesario, ¿verdad?, tener el acceso al tribunal, ¿verdad?, pedir ese remedio, sino que se necesitan una serie, ¿verdad?, de condiciones, de ayuda que estén disponibles para que esa persona, esa mujer víctima de violencia doméstica pueda, ¿verdad?, intentar salir con más éxito de esa situación violenta que está enfrentando. Y las salas vienen, ¿verdad?, se dio esa mirada, se entendió cuáles eran las circunstancias o las problemáticas que impedían, ¿verdad?, que una mujer accediera a estos servicios. Así que, en colaboración con otras entidades, otras ramas de gobierno, pues se crearon estos espacios seguros, ¿verdad?, donde se provee un ambiente seguro para que las personas puedan acceder. Además de las salas de violencia doméstica, y como el ejemplo emblemático que te mencionaba, tenemos el programa de igualdad y equidad de género, que te mencionaba ya, ¿verdad?, que nos interpela hacer esa mirada general. Y eso lleva, por ejemplo, a que en lo que tiene que ver con la capacitación de nuestros jueces y juezas, pues se desarrollan currículos especializados para tratar este tipo de temas. Entender, ¿verdad? Es importante que se entienda qué es el género, todos estos constructos, cuáles son los tipos de violencia, para que se pueda entender cómo afecta concretamente a las personas y cómo desde un espacio, ¿verdad?, o desde la función que le tocan hacer a los jueces y las juezas o a la rama judicial, como este servicio público de impartir justicia, cómo es importante tener eso, ¿verdad?, en mente, esas consideraciones para poder o proveer servicios de manera más justa y equitativa, ¿verdad?, o aplicar la norma que haya que aplicar de derecho de igual forma, de una manera más justa, ¿verdad?, y equitativa, que tome en consideración estas situaciones o estos roles que se asignan por género, porque sí tienen consecuencias concretas en la vida y cómo las personas experimentan la vida, ¿verdad?, cuáles situaciones se tienen que enfrentar, cuáles son esos obstáculos, en este caso por una razón de género, que hacen que las personas no accedan, ¿verdad?, no tengan un acceso real a la justicia, ¿verdad?, a las que vienen llamados. Pero no solamente están esos proyectos, ¿verdad?, tenemos otros proyectos en la rama judicial, el proyecto de justicia para la niñez, que atiende casos de maltrato de menores, pues ahí también se da la mirada de género, ¿verdad?, en esos casos particulares, en los menores que son supervisados, menores que están bajo
han cometido alguna falta, ¿verdad? Y están supervisados por nuestras trabajadoras sociales, también se lleva, ¿verdad? Talleres y se llevan capacitaciones tanto a los funcionarios que intervienen, pero también a nuestros menores que están bajo esa supervisión, para que también, ¿verdad? Un poco se vayan concienciando sobre estos temas de género, ¿verdad? Y cómo sus conductas vayan un poco entendiendo todas estas construcciones sociales. Se pongan estas gafas que nos hablaba Lari, ¿verdad? Exacto. Y que no se van a perder que su paso por el sistema de justicia también sirva, ¿verdad? Para estar atento, estar consciente de todas estas situaciones que enfrentan. Eso me parece genial que nos expliques un poco eso, porque eso nos deja saber, ¿verdad?, que la rama judicial está tomando esas medidas necesarias para atender este asunto. Yo agradezco muchísimo a ambos que hayan estado con nosotros en el día de hoy, porque es bien importante hablar y aclarar sobre estos conceptos y también que la gente conozca lo que la rama judicial está haciendo para trabajar con la violencia de género en Puerto Rico. Como les dije, este es el primero de una serie de 4 episodios de Tribunales Informa. Hoy hablamos de lo que es la violencia, el género, lo distinguimos del sexo, vimos que tenemos que mirar las cosas con una mirada, con un cristal distinto, un cristal que nos permite identificar cuando estamos tomando una decisión basada en el género de las personas para evitar esa violencia, que al final del día puede ser bien difícil, puede ser una situación súper traumática para las víctimas. Y vamos a estar hablando precisamente de 3 manifestaciones en los próximos episodios de la violencia de género. La primera es la violencia en el noviazgo entre parejas adolescentes, porque sí, desde muy pequeños podemos reproducir esta violencia de género. También vamos a estar hablando de la violencia sexual con expertos en el tema, y además estaremos hablando sobre la trata humana, que es otra manifestación importante que debemos discutir. Todo esto en nuestros próximos episodios de Tribunales Informa. Les pido que se mantengan atentos a las redes sociales de la rama judicial, Facebook, Instagram y Twitter, en donde vamos a estar compartiendo material informativo sobre la violencia de género y sobre estas 3 manifestaciones que les acabo de compartir. Todo esto como parte de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Compartan este video para que otras personas puedan beneficiarse de la información y muchas gracias por vernos.